Hermanos, buenas tardes, hermanas, buenas tardes, Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra de Dios hoy miércoles y vamos a orar, ¿vale? Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes. Señor, gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu gran amor, Señor, que tu palabra nos guía a todo lo maravilloso que tú tienes para Sí, nosotros, claro que Señor, y sí. ayúdanos a ponerlo por obra en todo momento, en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 4 Amén. hasta el 12. Amén. Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 al 12. Y vamos a leerlo. Amén. ¿Ya lo tienes? Sí. Sí, amén. Dice así la palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Amén. Amén. Entonces, el Señor le está dando una palabra al pueblo de Israel, una Amén. palabra que es una palabra segura, una palabra, ellos iban a entrar a la tierra prometida, ellos iban a tener, les da mandamientos. El libro de Deuteronomio es un libro de leyes, de mandamientos. Dios vuelve a ratificar todo lo que le había dicho Moisés en el libro de Éxodo, lo repite en Deuteronomio, y entre ellas estaba el capítulo 6, que habla de guardar, de prepararse para... Amén. Era una palabra para cada uno de los que iba a entrar a la tierra prometida. Dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es vuestro Dios. Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, que supieran que Dios era único y verdadero. Amén. Y poderoso, porque en la tierra donde iban a entrar ellos habían muchos dioses, no había uno, sino habían muchos dioses. Entonces ellos podían desviar su corazón. Entonces que ellos estuvieran seguros quién era el Dios de ellos. Y el versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces era una decisión que cada uno tenía que tomar personal, individual. Amarás, está hablando en primera persona, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Era una decisión personal de cada uno. Dios les mandaba que lo amaran, pero era decisión de cada uno, porque Dios iban a darles algo bueno, y ellos esperaban que Dios fueran sinceros en su comunión con Él, ¿no? Porque como Él les había mostrado el amor a ellos durante todo el libro de Éxodo y Deuteronomio, era un tiempo de confiar en el Señor plenamente. Y el versículo 6, mi amor, lo lee. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí. Entonces, les da una responsabilidad de transmitirlo a sus hijos, a su generación, la generación después de ellos. Los niños iban creciendo, y todo creyente, cuando sus hijos van creciendo, es una responsabilidad enseñarle la palabra de Dios. Estos versículos los leemos cuando los presentamos los niños en la iglesia. Les decimos a los padres que tienen una responsabilidad. La responsabilidad es conjunta con los demás miembros de la iglesia. Aunque otros hermanos no tengan hijos, ellos están enseñando con sus vidas, con la palabra de Dios a los niños, con su comportamiento. No es solamente
tenerlo escrito, sino que era en el diario vivir, en el diario caminar. Iban a una generación, la generación el primero Dios les manda que lo amen personalmente, como cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, y que nosotros enseñemos a los que nos rodean la palabra de Dios, y cuanto más a nuestra familia, a nuestra generación, a nuestros niños, ¿no? No esperemos, ahora por lo menos no hay escuela dominical en la iglesia por la pandemia, no estamos reuniendo en los locales, entonces la escuela dominical está desarrollándose en tu casa, tú como madre, tú como padre, como hermano, como creyente, le enseñas a tus hijos la palabra de Dios, les enseñas que dice cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando vayas por el camino, y estando, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Un versículo también en el Nuevo Testamento dice que en Jesús, en el Señor somos, vivimos y nos movemos. O sea, cuando vas por el camino y ves un comportamiento bueno o malo de tus hijos, o cuando te hagan preguntas, tú tienes que vincularlos siempre a la palabra de Dios. Amén. No, no tiene que ser una palabra solamente de domingo, no tiene que ser una palabra solamente cuando se la lees, sino que que ellos vean que tú estás viviendo la palabra de Dios, que estás viendo que hay una diferencia entre el que no cree y el que cree, y tus hijos van a preguntar, papá, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Y hay muchas situaciones adversas alrededor de los niños, y los niños están esperando que los padres busquen en la palabra de Dios la respuesta a sus preguntas. Entonces, es una palabra, entonces el Señor les da esa palabra porque el Señor sabía que iban a entrar a una tierra donde se podían contaminar, donde podían perder la fe, donde podían, otros dioses habían allí, y como todo, no iban a salir, todas las personas no iban a ser expulsadas de la tierra, sino que iba a ser poco a poco, pues ellos podían influenciarlos para mal. Entonces, el Señor les dice que van a entrar a una tierra, y como iba a ser diferente, porque ellos venían de un tiempo de esclavitud, de muchos años de esclavitud, 430 años de esclavos, pues ellos tenían una mentalidad que tenía que ser cambiada, y todos nosotros también venimos de una esclavitud del pecado. La mayor esclavitud, de las más terribles que puede haber en la tierra, es la del pecado. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros somos rescatados del pecado, y nosotros entregamos. Por eso dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está hablando aquí en Deuteronomio 6, tú has entregado tu vida, pues también tienes que adueñarte de ella y enseñarla. Pero enseñar de una manera natural, ¿no? Porque muchas veces, ay, pero ¿qué le enseño a mi hijo? ¿Qué le enseño a mi hija, a mis sobrinos? Lo que tú has aprendido. Y también pues aquí la palabra, lo primero que nos invita es amar a Dios, ¿no? Amar a Dios, y el Señor Jesús también nos lo dijo, que es el más importante de los mandamientos, ¿no? De amar a Dios, y luego va relacionado con amar a nuestro prójimo. Y aquí cuando el Señor nos da también una responsabilidad a la iglesia, pero también a los padres, ¿no? De amar a Dios, pero también vivir la palabra y lo que tú estás diciendo, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestra generación, porque si nuestros hijos, nuestra generación crece con esos principios, con esas verdades, no van a ser desviados y van a saber a quién deben obedecer y a quién deben seguir. Y es importante, Dios nos dice que tenemos que repetirla a nuestros hijos, que tenemos que enseñarla donde vayamos, donde estemos, enseñarla, repetirla y vivirla, por sobre todo la palabra de Dios es lo más importante. Amén. Ahora, en el versículo 8 dice, y átalas como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, todo lo que rodeaba a un israelita, a un hebreo, tenía que estar llenándolo de la palabra de Dios, llenándolo con tus actitudes, tus comportamientos, y también la palabra escrita. Ellos normalmente tenían en el dintel de la puerta los versículos, sobre todo esos versículos de Deuteronomio 6, y cada vez que entraban tocan la puerta y se pone la mano en el corazón para recordar la palabra de Dios. Entonces ellos, ¿qué hacían? Que a veces se les olvidaba, y entonces ¿qué hacían? Se devolvían y ponían otra vez la mano en la puerta y invocaban el nombre del Señor, diciendo que cuidara su casa, cuidara a sus hijos, cuidara a su familia. Ahora nosotros estamos con
con la mascarilla, todo el tiempo con la mascarilla. Y a veces cuando se nos olvida nos devolvemos y la cogemos, ¿no? Sí, sí. Entonces que no se nos olvide, así como tenemos la mascarilla, no se nos olvide tampoco la palabra de Dios. Entonces que sea continua la relación con Dios. Y también el versículo 10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían las ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Y entonces, Dios, la Biblia dice que cuando tenemos a Jesucristo, juntamente con Cristo nos ha dado todas las cosas. Así es. Todas las cosas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, y nosotros venimos de Colombia, y llegamos al aeropuerto con una maleta. No llevamos, traemos muy pocas cosas, lo que podía, 44 kilos era lo que podíamos traer. Y ahora pues vivimos nosotros cuando venimos lo vendimos todo, vinimos justo con lo que traemos en la maleta, y Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado todas las cosas necesarias. Entonces nosotros, tú y yo, vivimos de misericordia de Dios, vivimos, pero no de limosna, vivimos de la dependencia de Dios. Dios nos da todo lo necesario, todo lo suficiente. Y como dice la Biblia, que nos da el pan de cada día. El pan de cada día no es una barra de pan, es lo que necesitemos cada día, sea mucho, sea poco. Entonces, ellos iban a entrar pues de las cosas de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos que cuidarnos de no olvidarnos de Dios. Dice el versículo, el versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No olvidemos que éramos pecadores y podemos rescatar. Sí, qué hermoso, ¿no? Que Moisés le advirtió al pueblo, ¿no? Le advirtió que no olvidaran a Dios cuando fueran a entrar a la tierra prometida, porque allí ellos iban a encontrar bendición, prosperidad, ¿no? Pero que era algo muy importante entre sus vidas, que no se fueran a olvidar de quién era la fuente de la bendición, de la prosperidad, ¿no? Y también el Señor nos habla, no te olvides de mi palabra, no te olvides de amarme, no te olvides que yo te he amado con amor eterno y te he salvado. O sea, que no nos olvidemos en cualquier situación, porque la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios está día a día con nosotros, pero Él quiere también que nosotros seamos esos hijos que aman a su Padre, que lo buscan, que le agradecen, que están en todo momento, no solamente en el momento de lucha, de problemas, de adversidad, sino en todo momento. Y que el Señor nos ayude, ¿no? Porque también la palabra nos lo recuerda en el Nuevo Testamento, ¿no? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a añadir. Amén. Dios nos lo va a dar conforme a todas sus riquezas en gloria. Pero qué maravilloso, porque es que de verdad, hermanos, cuando nosotros vimos esta palabra y no nos olvidamos del Señor, sino que le servimos, lo seguimos, amén, tenemos una seguridad. Sabemos que donde vayamos, donde estemos, está el Señor guardándonos, cuidándonos, que no hay esa preocupación, sino que hay una paz interior que el Señor solamente la puede dar. Y qué hermoso saber de acordarnos, hermanos, de dónde el Señor nos ha sacado y dónde el Señor nos puede colocar. Pero es día a día hacer esa fidelidad hacia Dios, y eso lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que coloca en nosotros esa fidelidad, ese amor, ese querer, ese hacer, ese servirle, ese seguirle. Señor, yo te sigo porque te amo, no importa lo que esté pasando en mi vida, yo te amo, yo te quiero servir, y que ese sea el propósito en nuestras vidas, ¿no? De amar a Dios, de no olvidarnos, no importa, yo no sé cuál sea tu situación en este momento, pero seguir, persistir y perseverar hasta el fin, hermanos, perseverar, porque en este momento los tiempos son difíciles y sabemos que todos, de una u otra manera, todo esto nos afecta, emocional, física, socialmente, económicamente, en todas las áreas. Y ninguno estamos exentos, pero tenemos que acordarnos que en medio de cualquier situación, como le pasó al pueblo de Israel, no olvidarnos del Señor, amarlo, porque es que esto es maravilloso, esta palabra que el Señor, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo lo que somos tenemos que amarlo, de corazón.
y decirle, Señor, ayúdame todos los días a diario, Señor, escudriña mi corazón, límpialo, porque yo quiero tener un corazón para ti, Señor, para que yo te pueda amar, para que no importa el momento que yo esté pasando, Señor, no te quiero abandonar, yo te quiero seguir y servir de una manera real y poderosa, de una manera sincera. Y Dios ve ese anhelo de nuestro corazón y Él nos ayuda, nos impulsa, nos levanta, nos motiva para seguir adelante. Pero necesitamos ese amar, ese sentir, ese saber que Dios está ahí en todo momento, ¿no? Y que esta palabra que Él nos mandó, ¿no? Esta palabra que Él nos mandó va a estar sobre nuestro corazón, que Él no nos ha dejado ni nos dejará nunca, nunca, porque si Él lo ha prometido, Él va a estar todos los días con nosotros, con nuestros hijos, Amén. con nuestra familia. Y qué hermoso, porque el Señor también nos dice, mira, no solamente quiero salvarte a ti, no solamente quiero que tú me conozcas, yo quiero que tu generación, tus hijos, tu familia, todos conozcamos cómo es Él. Cómo es ese Padre maravilloso. Y qué bueno poderlo, como el Señor nos dice, háblale a tus hijos, repítelo, enséñales donde vayas, al acostarte, a levantarte, antes de que nuestros hijos salgan a estudiar, orar por ellos, bendecirlos, Señor, guárdalo en el instituto, en el colegio, en cualquier lugar. A nuestros esposos, nosotros como esposas, estar orando por nuestros esposos, que el Señor los bendiga, los levante, los proteja, bendiga ese trabajo que ellos están realizando. Todo tenemos que orar, hermano. Así que esto es una fuente de bendición, de vivir la palabra. Si el Señor me dice, hazlo, repítela, escríbela en las paredes, escríbela. Qué hermoso, porque estamos recordando, estamos memorizando cada vez que la escribimos, la leemos, la repasamos, ¿verdad? Así que eso debe ser, hermano. Sí, y también en Juan 14:26, en el Nuevo Amén. Testamento, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Amén. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, la diferencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el Espíritu Santo está con nosotros, aunque el Espíritu Amén. Santo también está en el Antiguo Testamento, obraba desde la creación hasta el día de hoy, sigue obrando, pero era más patente y se manifiesta más en el Nuevo Testamento en cada persona, el Espíritu Santo de una manera personal, hablando, recordándonos lo que Jesús nos ha dicho. Entonces, y el versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. En el versículo que leíamos de Deuteronomio, el peligro de ellos era la abundancia. Pero ahora puede ser el peligro de la escasez, de la incertidumbre. Todo esto puede, entonces nosotros recordamos la palabra de Dios, que Dios es el que suple nuestras necesidades, que Dios nos protege y nos ayuda. Vamos a leer también el Salmo 119, a partir del versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está el versículo 11. Hasta el versículo 11. Los mandatos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Amén. Entonces la idea de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces nos hemos convertido por la palabra de Dios. Dice la Biblia que nos salvamos por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? De la palabra de Dios. Pablo dijo, yo no me predico a mí mismo. Pedro dijo lo mismo. Todos los discípulos, estamos leyendo de Deuteronomio también, Moisés, la ley fue inspirada por Dios para que el pueblo viviera conforme a lo que Dios quería. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando conocemos al Señor, nos convertimos en personas sabias, entendidas, llenas de la inteligencia y el conocimiento de Dios. Dios abre nuestro entendimiento, nos da una mente y un corazón nuevo, nos hace entender las verdades de Dios y decimos qué maravilloso es encontrar en la palabra de Dios versículos como este, que la sencillez, a veces somos
ignorantes, pero porque no buscamos la palabra de Dios. Entonces necesitamos, el ser ignorante no es una persona necia, ni una persona puede ser menospreciada, ¿no? A veces nos despreciamos nosotros mismos, menospreciamos la palabra de Dios, porque ella está buscando hacernos sabios, a la persona Amén. más sencilla. Y el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El Señor nos da alegría a través de su palabra. Amén. Los mandamientos de obedecer a Dios nos crea alegría, gozo y paz. Entonces eso es lo que hace la diferencia. La diferencia no es estar en la iglesia, tener una Biblia, sino vivir los mandamientos de Dios, obedecer lo que Dios nos dice. Entonces, eso es un trabajo, una dependencia de Dios toda la vida. Amén. Entonces, el versículo 9, el temor, Eliana, El leemos. temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. El temor de Dios es limpio. Es cuando nosotros permanecemos. ¿Cómo nos limpiamos? Con la palabra de Dios. Amén. Nos limpiamos por la palabra de Dios. Ya está. Jesús les dijo a los discípulos, cuando le lavó los pies y la cabeza, dice, vosotros no necesitáis más, sino que vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Amén. Sí. Nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Y tenemos que declararla, decirle, Señor, yo estoy limpio por la palabra de Dios. Eso no es la perfección, la santificación es progresiva. Y cuando fallamos, entonces nos equivocamos y pedimos perdón a Dios, decimos, Señor, he transgredido tus mandamientos, te he obedecido, perdóname. Muchas veces la Biblia dice que la maldición no viene sin causa, muchas veces estamos en la ruina, en la pobreza, estamos a veces como viviendo como si fuéramos hijos huérfanos, y no es así. Dios quiere que nosotros entendamos, y le estamos fallando a Dios. Quizás hay un pecado sin confesar, hay unas situaciones que estamos permitiendo en nuestra vida que a Dios no le agrada, y necesitamos decirle, Señor, perdóname. Amén. Y es para todos. Nadie es perfecto, nadie puede juzgar nadie puede juzgar a su hermano, a su consiervo, diciéndole, no, es orar para que Dios, si hay algo malo, Dios lo cambie. Amén. Y lo transforme a ese hombre, a esa mujer. Así es. Porque está bajo la misericordia y el temor de Dios. El versículo 9 dice, cariño. El 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Deseables los mandamientos de Dios. La relación con Dios. Deseables. Desear. Cuando nosotros nos llamamos de Dios, Dios nos anhela celosamente, con un amor entrañable, un amor maravilloso, como un hijo cuando falla o desobedece, pero también cuando obedece, cuando está cercano, cuando está, hace que haya una intimidad con Dios, una intimidad como Jesús nos hablaba mucho de nuestro Padre Celestial, y un buen padre pues disciplina, pero siempre corrige con amor, siempre está dispuesto a abrazar, a animar, a fortalecer, a restaurar, a que sus hijos descubran sus dones, su llamado, su propósito. Entonces es dulce, ¿no? El versículo 10, ¿no? Y te hable más que el oro y más que mucho oro afinado. Amén. Entonces se halla riqueza en la palabra de Dios, riqueza de todo tipo. No solamente la riqueza no es solo económica, sino riqueza de sabiduría. Como todo lo que acabamos de leer, ¿no? Desde el versículo 7, ¿no? Que nos convierten. A veces hay muchas personas que piensan que leer la Biblia va a impedir que se diviertan, pero es todo lo contrario. La palabra de Dios no impide divertirnos. La palabra de Dios lo que hace es todo lo contrario, convertir nuestra alma en hacernos más sabios, en alegrar nuestro corazón, en alumbrar nuestros ojos, en saber que hay un galardón, ¿no? Y saber que esta palabra tiene poder y autoridad, y que es la que nos hace permanecer en el camino que Dios quiere y nos guía por el camino que Dios quiere llevarnos, ¿no? Amén. Porque dice la palabra que la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino, ¿no? Es la luz que nos muestra por dónde debemos andar para que no nos vayamos a caer, para que no nos equivoquemos tanto, ¿verdad? La palabra de Dios es perfecta, es maravillosa y nos edifica y nos levanta, y es la que nos hace verdaderamente libres, ¿no? Porque dice un versículo, ¿no? Que la verdad nos haría verdaderamente libres, y lo único que nos puede traer libertad es la palabra de Dios. Así que es una maravilla, es una bendición conocerla, leerla, porque la palabra de Dios
La ley de Dios es perfecta y es maravillosa. Amén. Entonces, y está aquí lo que el versículo 10 que leíamos, el oro y la miel, ¿no? La miel la deseamos, ¿no? A veces probamos un poquito de miel y queremos a veces tomar un Sí, poquito sí. más, un poquito más. Y cada día, entonces, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, todo lo que tiene que ver con la relación con Dios, tenemos que desearla como la miel, como el oro que resplandece, pero el oro se va purificando a medida que se va calentando más, se puede poner al fuego y no se, en lugar de negrearse o de consumirse, se vuelve más perfecta, resplandece. Así tiene que ser nuestra relación con Dios, a Amén. pesar de las pruebas, la lucha. Ahora que estamos viviendo situaciones extremas, tenemos someternos a Dios y decirle, Señor, depende de ti, y empieza a brillar y resplandecer nuestra fe más que nunca. Amén. Y la miel también, el alimentarnos con la palabra de Dios cada día, desearla. Entonces, como un niño que prueba la miel, pues dice la Biblia que deseemos las cosas espirituales, las cosas Así es. que tienen que ver con el reino de los cielos. Y el versículo 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y guardarlos hay grande galardón. Entonces, amonestar no es solo regañar. Amonestar a veces, cuando una persona amonesta a otra, pues puede ser un policía poniéndole una multa, ¿no? Ujú. Pero también puede ser llamándole la atención, o puede ser corrigiendo algo que está mal. O que O, también nos advierte como el peligro, ¿no? El sí, peligro de ten exacto, cuidado. Y exacto. eso es lo que es la palabra, ¿no? Nos señala como el peligro, nos advierte por dónde debemos ser guiados, ¿no? Para tener cuidado de no desviarnos, ¿no? Y Ujú. eso es lo que también hace la palabra de Dios. Amén. Hay una película que es el Peregrino, y es El Camino del Peregrino. Si alguna vez lo puedes ver, y es muy bonito porque muestra todo lo que enfrenta un creyente Ujú. para ir caminando en los caminos del Señor hasta que llega a la meta, que es llegar al cielo, ¿no? Entonces, pero durante ese tiempo pues tiene tentaciones, tiene muchas cosas, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos amonesta. Siempre mostraba en la película, mostraban dos caminos, ¿no? Ujú. El atajo donde podían llegar fácilmente, pero había muchos peligros que o podías ir por el camino correcto y no tener peligros, pero por salir un atajo nos puede llevar Ujú. a desviarnos de la palabra de Dios, a olvidarnos del Señor. Entonces Dios nos está amonestando. Entonces necesitamos cada día leer la palabra de Amén, Dios, así los es. mandamientos de Dios. ¿Cómo los vamos a aprender? Pues leyéndolos y atesorando en nuestro corazón y usándolos. Amén, así No es. como algo que a veces decimos, ay, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Y es porque no lo estamos viviendo. Amén. Simplemente lo tenemos como algo sentimental, emocional, y pasajero. Pero cuando es profundo en la palabra de Dios. Así que medita en eso que hemos visto hoy, y que Dios nos ayude, ¿no? Amén. Y que la No, única palabra segura que tenemos es esto, la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, que tenemos que atesorarla y lo que nos decía Deuteronomio, ¿no? Vivirla, ponerla por obra, transmitirla a nuestros hijos y qué hermoso, ¿no? Que con sencillez de corazón, no poco a poco, pero así empieces por un capítulo, un versículo, pero vas pidiendo la dirección al Espíritu Santo, la lees y Señor, ayúdame a ponerla por obra y que el Señor nos guíe en nuestro caminar, porque es la palabra más segura que tenemos. amén. No te Amén. olvides que como llevas la mascarilla todos los días, así todos los días, y cuando Amén. sales y cuando entres, enseña la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, y Amén. no te olvides de la No palabra de podemos Dios. olvidarla, ¿no? Porque si no nos ponemos la mascarilla porque somos amonestados, nos pueden poner una Claro. multa, ¿no? Nos O podemos contagiar. nos podemos contagiar y podemos morir. Sí, sí. Si nosotros nos olvidamos de la palabra de Dios, nos podemos Claro. enfermar. Estamos vulnerables también Exacto. a caer en pecado, a desviarnos del camino y vemos que son muchos los Y la beneficios. Todo es muerte espiritual. beneficio, todo es bendición leyendo la palabra, aprendiéndola, poniéndola por obra y siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Recuerda, no es un libro más, es la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Así que es eso, hermanos, que sigamos adelante, que cada día el Señor, el Espíritu Santo y Dios nos impulse a amarlo más, a seguirlo, a conocerlo más a través de su palabra y a seguir esos tiempos de oración. Así que gracias, hermanos, por todos los que estamos reuniéndonos a diario por la aplicación y seguir adelante también con ese espíritu de oración. Amén. Vamos a orar. Señor, Amén. gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tarde, por este tiempo. Y pedimos, Padre Amén. Celestial, que nos ayudes a obedecer tu palabra, porque tu palabra, la Biblia, es la palabra más segura. Nos Amén. trae estabilidad, nos trae seguridad y nos trae dirección, Señor. Así Gracias es, por mis Señor. hermanos, mis hermanas. Ayúdanos a perseverar, a permanecer,
a entender tus Amén. propósitos en estos tiempos, Padre Santo. Gracias por mis hermanos, Así mis es. hermanas, Señor. Maravilloso, Señor, que te han conocido y que seguimos, Señor, de la gloria. Amén. Perdona Sí, nuestros Señor. pecados. Te pedimos perdón, Señor, por lo malo que Perdónanos. hemos hecho, Señor. Y ayúdanos Señor, a descubrir Sí, en tu Señor. palabra tus propósitos, Señor. Gracias porque tu palabra es maravillosa. Te damos la Amén. gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te Amén. bendiga, que sea un día maravilloso Amén. de encontrarnos con la palabra de Dios una vez más, y que Dios bendiga y llene todo tu hogar y tu corazón de la palabra del Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y adelante con Cristo.